Estamos muy emocionados porque es nuestra primera entrevista y también porque tenemos un invitado muy especial que es amigo nuestro. Él es Miguel Motas Guzmán. Voy a leer un poco por encima su currículum, pero creedme que podría estar toda la tarde leyendo el currículum porque es muy extenso. Luego, si él quiere, profundizamos un poquito más. Pero bueno, él es profesor, él es doctor en veterinaria y profesor de toxicología en la Universidad de Murcia, investigador y experto en biomonitorización humana y perito en delitos contra la salud pública. Lo voy a dejar ahí, pero ya os digo que, bueno, es un currículum impresionante. Y bueno, vamos a la tela. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, bien hallado. ¿Qué tal? Queremos hablar de tóxicos. Estamos muy interesados en ese tema, en transmitir a toda la gente que nos va a ver tips, qué saber, qué tóxicos nos rodean Sí, en nuestro día a día. hablamos siempre de esos tóxicos, ¿no? En el aire, en los alimentos, en esas rutinas diarias que a veces sabes, o sea, no tienes claro o no conoces, que al final es algo no tangible, ¿no? Es difícil de ver, saber a qué te expones y a qué no. Entonces, pues bueno, a ver si hay alguna herramienta sencilla que no nos volvamos tampoco locos, ¿no? Con ese aspecto, porque al final tiene que ser algo sencillo, ¿no? Creo que Sí, buscamos eso. yo creo que sí. Si Tenemos es muchísima posible, claro. información hoy en día en las redes sociales y vamos a intentar hacerlo fácil. Empezamos, Miguel. ¿Qué te llevó a ti a empezar a desarrollar tu carrera profesional a través de la toxicología? Pues bueno, yo estudiaba veterinaria y está claro que me gustaba, pues en un inicio la naturaleza, animales y demás. Y cuando recibí la asignatura de toxicología en cuarto de carrera, entonces era como que me di cuenta que me apasionaba. Entonces, en el fondo estaba el tema animal, que el veterinario es un poco lo que le mueve, y el tema venenos, ¿no? ¿Cómo es posible que, bueno, animales que incluso muy pequeños tengan una toxina que es capaz de matar, pues bueno, muchos individuos, ¿no? Entonces, bueno, se despertó en mí un poco eso, me metí de alumno interno en el departamento y desde entonces, pues hasta aquí, sin parar. Porque tú, es verdad, ahora haciendo un inciso, antes de la segunda pregunta, me has dicho que el ser humano no ha sido capaz de crear desde el inicio un veneno que se pueda acercar a lo que hay en la naturaleza. Con Ni de muchísima lejos. diferencia, ni de lejos. Lo más tóxico que a día de hoy el hombre ha sido capaz de crear es el TCDD, la conocida como dioxina, y bueno, se utilizó en la guerra de Vietnam, en la gente naranja, y bueno, es mutágeno, carcinógeno, teratógeno, y eso está, podríamos decir, creo que es como el sexto más tóxico. Hay 4 o 5 por delante que son sustancias naturales. Por eso a mí me llama la atención cuando la gente dice, no, si esto es natural. Sí, natural. Pues cuidado, ¿no? Mucho cuidado con lo natural, ¿no? O cuando dicen es química, o sea, son expresiones que nos rodean un poco, y claro, química es todo, hay orgánica e inorgánica, pero todo es química, quieren decir algo sintetizado por el hombre. Entonces, es cierto que cosas que sintetiza el hombre que pueden tener un potencial tóxico, pero nada supera lo que sintetiza la naturaleza. Entonces, bueno, venenos animales, lo más tóxico que existe es la toxina botulínica, y no quiero decir mal el dato, pero con 1 miligramo matas varias veces la población mundial. Entonces, fijaos de lo que estamos hablando. Entonces, el hombre su capacidad de sintetizar cosas tóxicas es una capacidad de parvulario en comparación con la cátedra que tiene la naturaleza en esto. Increíble. ¿Qué te enganchó a esa parte tan invisible? Bueno, Al final, bueno, entras en un departamento y tienen unas líneas de investigación, ¿no? Entonces, en mi departamento trabajaban bastante con metales pesados. Entonces yo, pues, por tradición, empiezas por ahí, porque al final una cosa que hay que dejar clara es que la toxicología abarca todo lo que es tóxico. ¿Y qué es tóxico? Todo, dependiendo de la dosis. Es decir, el agua puede matar a una persona a una dosis determinada, puede causar un desbalance hídrico y te puede llegar a matar. Pasa que normalmente la toxicología se centra en aquellas sustancias que con pequeña cantidad producen un gran problema en la salud, ¿no? Pero en general, estábamos hablando ahora de vitaminas y demás, todo es tóxico, depende de la dosis, desde un medicamento hasta unos suplementos vitamínicos, hasta tal. Lo que pasa es que nos centramos en aquello más. Entonces, bueno, en este departamento estudiaban metales y, bueno, teníamos de broma, después de 5 años haciendo la tesis, mi jefe me ha dicho, pero ¿qué estás haciendo? Los metales no existen. Pues claro, es algo que no se ve. Pero bueno, tenemos aparatos que lo miden y realmente
la disciplina de toxicología, imaginar plantas venenosas, animales venenosos, microcontaminantes ambientales, orgánicos, inorgánicos, casi cualquier sustancia. Claro, te puedo volver loco, sí. No, desde luego que tiene que ser infinito. Bueno, Miguel, ayúdanos a entender un poco qué es la contaminación química hoy en día. ¿Qué tóxicos tenemos a nuestro alrededor y realmente no sabemos qué están? Bueno, es difícil resumirlo, ¿no? Pero por tirar a lo más común, podemos hablar, por ejemplo, de 2 vías. Vamos a hablar de alimentos, porque por suerte, por lo menos en el primer mundo, comemos entre 3 y 5 veces al día. Sí. Es una vía de exposición diaria, a lo largo de toda nuestra vida, si tenemos suerte. Y luego, por otro lado, la ambiental, porque respiramos y evidentemente los contaminantes atmosféricos nos pueden afectar. Entonces, de ahí yo destacaría, bueno, como hemos comentado otras veces, los liposolubles, los que son solubles en grasa, suelen ser los más peligrosos, ¿vale? Entonces eso yo lo destacaría en alimentos. Todo lo que sea más graso, aquello que es prescindible, no quiero decir con eso que haya que prescindir, las grasas, como vosotros sabéis mejor que yo, nutricional y metabólicamente son vitales, pero esa grasa, digamos, que uno puede evitar, pues te estás evitando 2 cosas. Estás evitando un problema estético, un problema de salud, y por ahí, si hay algún tóxico en ese animal de donde procede esa grasa, lo va a tener ahí acumulado, los más peligrosos. Ahí entran dioxinas, todos los plaguicidas, que la gente llama pesticidas, organoclorados, organofosforados, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Bueno, pues hay muchos grupos químicos, pero todos esos los tenemos en grasa. Eso desde el punto de vista de alimentación me estoy refiriendo, bueno, pues un jamón de una calidad que no sea extrema, pues esa veta de grasa grande, pues si la quita, no. Sí, la recomendación nada. Que siempre te dicen, oye, si vas a comer jamón y te vas a comer la grasa del jamón, hazlo de un producto de calidad, que es lo que tú comentas. Claro, lo otro es prescindible, ¿no? Entonces, sobre todo animales de sacrificio tardío, no es lo mismo, hay costumbre en el arco mediterráneo y en Francia comer carne de caballo, entonces claro, esa carne, toda esa fracción grasa es bastante peligrosa, porque un caballo puede vivir 15, 20 años. Son 15, 20 años acumulando contaminantes ahí. Claro. Igual que sus vísceras. Un tema a evitar, ya no es tan común, pero en la cocina tradicional, quizá nuestros padres o abuelos en determinadas zonas de España, las vísceras en general, el hígado, tal, incluso algunos que tenemos ya cierta edad, de pequeño, es bueno tomar hígado. Sí. Claro, hígado, hay que conocer muy bien la procedencia de ese animal y también la edad, porque el hígado o el riñón es el filtro. Claro. El filtro que tenemos en un grifo. Que al final algo se queda. Claro, todo eso va filtrando metales pesados, todo medicamentos que se hayan administrado y contaminantes están ahí acumulados durante la vida del animal, 10, 15, 7, y eso en una sentada te lo estás tomando. Entonces, claro, las vísceras, salvo una prescripción determinada para un fin muy determinado, un animal en unas condiciones muy sanas y sobre todo joven, si no, mejor descartarlo. Lo que está muy de moda ahora, ¿no? La carne de vaca de pasto que vive por encima de una altitud adecuada, que entiendo que será para evitar que se intoxique a lo largo de su vida. Claro, en esos ambientes controlados y, digamos, ecológicos, pues digamos, la cercanía a focos industriales donde se pueden liberar este tipo de sustancias, focos industriales o focos agrícolas y demás, donde tenemos plaguicidas, donde bueno, hay unos contaminantes, focos mineros donde hay metales pesados, industria metalúrgica, pues si tú te alejas de esa zona, esos animales están menos expuestos y por lo tanto su carne y sus tejidos en general, mejor calidad. Vísceras, pues claro, no tienen estos contaminantes. Y si nos vamos, dejamos los alimentos a un lado, en casa. En casa, a ver, en casa... Todo. Cosméticos, alimentos, plásticos, que siempre hablan, pues no utilices la botella de plástico, no utilices... Vale. O sea, el plástico está bastante presente en el día a día, ¿no? Casi todo el mundo habla en algún momento de eso. Vale, vamos a hablar del plástico, luego cosméticos y luego el aire, ¿vale? Venga, vale. Plástico, recomendaciones. Bueno, ahora mismo hay muchas dudas. Estamos en la frontera del conocimiento, porque estamos en la etapa en la que esto tiene microplásticos, esto tiene más, esto tiene menos. Bueno, ya sabemos que hay microplásticos. El problema es qué provocan esos microplásticos. No está claro.
Entonces, no paramos de oír disruptores endocrinos. ¿Sabemos lo que es? claro, pero disruptores endocrinos los tenemos en otras muchas cosas. Entonces, centrándome en los microplásticos, es bueno tener una alerta, Sí. es bueno establecer el principio de máxima precaución, pero no hay que volverse loco. Entonces, como principio de máxima precaución, lo que yo diría, evitar los envases de plástico. ¿Por qué? Porque, claro, hay una transferencia del envase al agua, por ejemplo. Depende de la temperatura, depende de la luz. Dice, no, si yo lo acabo de comprar. Pero claro, lo que tú no sabes es hasta que la compras, el tiempo que lleva almacenado, en qué condiciones, en el transporte hasta que llega a ese comercio, dónde ha estado y en qué condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa trazabilidad la pierdes, por lo tanto no sabes cuántos microplásticos puede tener. Entonces, en general, vidrio, mejor. Agua del grifo, muy buena. Los sistemas que tiene de depuración son de los más efectivos. Problema, bueno, vivimos en Murcia, ya sabemos cuál es el problema del agua del grifo. Recomendación que yo doy, y no tengo ninguna vinculación con yo trabajo en la universidad, en ningún tipo de empresa, pero creo que funcionan muy muy bien y se ha comprobado los aparatos de ósmosis inversa. Son muy buenos. Hay algún listillo por ahí que dice que eso es malísimo porque le quita todas las sales. Sí, y tal. eso se escucha. Pues sería agua destilada y estaríamos muertos. Porque claro, no podíamos beber agua destilada, no es así. Es cierto, tiene ósmosis inversa, le quita todos los metales y lo que pueda haber, incluido los microplásticos, y luego tiene un redosificador que le da las sales exactas en la proporción adecuada a ese agua. Sí es cierto que tiene un consumo de agua superior, pero bueno, yo lo legitimo en comparación. Claro, creo que ese agua la he utilizado con mis analíticas en laboratorio y ese agua es muy muy buena. Entonces, de esta manera nos quitaríamos una fuente. Que no, intentar, si se compra botella, nunca reutilizarla, no ponerla a alta temperatura. Al final es ponerte lo menos posible a los plásticos, ¿no? Sí. Estamos hablando de ni calentar, ni reutilizar, ni... Nunca reutilizar, no porque calentar. Luego vas a la alimentación y hay 1000 envases de... que los alimentos están siempre en plástico, es difícil... Claro, luego, del tema plástico, ya no solo de envases, sino de alimentos, tupper y demás, nunca meterlo al microondas. Nunca. Sacaron unos que esto es apto para microondas. Se ha demostrado que todo lo que es calor favorece intercambio de sustancias peligrosas. Estamos hablando de plásticos, pero de otras también. Vale. Bueno, yo creo que eso, plásticos en general, muy peligrosos, muy peligrosos. Especial atención a utensilios de cocina negros. Se ha puesto muy de moda, cubiertos, comida japonesa, esto negro, suelen hacerlo de plásticos reciclados, de componentes electrónicos y demás, todo es negro. Entonces se recicla y se le da otros usos. Entonces suelen tener grandes niveles de perfluorados. Los perfluorados son unas sustancias que se están estudiando mucho, les llaman los químicos eternos porque no se degradan. Y son disruptores endocrinos y más cosas que se están descubriendo. O sea, eso no lo puede, tu cuerpo no los puede. Claro, echar. entonces eso a la larga dan problemas, que ya se saben. ¿Y por qué llevan perfurados el plástico negro? Porque por su uso primigenio, aparatos electrónicos y demás, estos perfurados son retardantes de llama. O sea, eso salva millones de vidas al año. Antes, sin esas sustancias químicas, cualquier mínimo calentamiento, chispa y llama, hoy día muchos se calientan, pero no llegan a arder, gracias a los perforados. Es decir, que al final, claro, cuando dicen, es que lo químico salva muchas vidas, por una razón. Lo que pasa es que luego casi todos tienen la cara B, ¿no? Que es, esto crea un problema para la salud. Claro, a veces tienes que elegir. Es decir, el que inventó el DDT, que es una de las sustancias más denostadas que hay, recibió el premio Nobel. Salvó millones de vidas porque no había un insecticida mejor para la malaria. Pero claro, ahora hemos visto que el DDT, pues bueno, es peligroso, es cancerígeno, pero el perfluorado no lo ponen, digamos, para fastidiar. El perfluorado salva montones de vidas porque es un retardante de llama. ¿Qué ocurre? Que al reciclar esos plásticos negros tienen retardante de llama y con el uso, con el pH ácido del vinagre, con un calentamiento, pasan al alimento, vamos tomando pequeñas dosis. Claro, cuando la esperanza de vida es de 50 años, pero ahora ya que tenemos, por suerte, esperanzas de vida ya de 70, 80 años, esas microcantidades a lo largo de toda tu vida te pueden traer problemas en una edad tardía. Fíjate qué importante es tener un poquito de información para eso, para mejorar un poco ese envejecimiento, que sea más saludable o la calidad de vida. Pequeños tips para ir mejorando nuestro día a día. Has trabajado en biomonitorización humana. ¿Qué datos has recabado
en esos estudios que has llevado a la práctica? Bueno, claro, esto depende de qué mires, ¿no? Sí. Nosotros, hombre, a mí me llamó mucho la atención, en España hay que prestar especial atención al mercurio. Somos el país del mundo con mayores niveles de mercurio, excepción hecha de los inuit, los esquimales, que comen ballenas y que tienen un nivel de mercurio muy grande. ¿Y a qué se debe eso? Y concretamente la vertiente mediterránea, pues se debe a una costumbre muy buena en nuestra dieta mediterránea, que es comer mucho pescado. Entonces, claro, hay determinado... el mercurio es un metal que lo tenemos que vincular al medio acuático. El mercurio que se libera por actividades mineras y demás en estado metálico, hay unas bacterias que lo transforman a mercurio inorgánico y luego a mercurio orgánico, que es el metilmercurio. Y ese es el peligroso. Ese pasa a ser, siendo un metal, pasa a ser liposoluble y ya tenemos el problema. Siempre decimos lo liposoluble, ¿por qué? Porque al final todo nuestro organismo está lleno de barreras lipídicas. Lo liposoluble, digamos que tiene un pase VIP. Hace lo que quiere en el organismo. Se absorbe rápido, entra a sangre, entra al hígado, entra al riñón. La célula tiene una pared liposoluble, claro. Atraviesa todas las células, atraviesa y llega al núcleo, que tiene otra membrana que lo protege, pero él puede entrar. Llega al cerebro, llega al feto. Entonces, claro, llega al núcleo, cáncer, puede provocarlo. Llega al cerebro, todo el ordenador central del organismo. Llega al feto, el nuevo ser, puede hacer lo que quiera, teratogénesis, que son malformaciones y tal. Entonces, por eso decimos, la liposoluble es muy peligrosa. Una hidrosoluble no tiene el pase VIP. Ya se absorbe regular, entra a sangre y ya poco puede hacer. Se elimina por orina y fuera. Entonces, en general, hay excepciones. Sí, entiendo. Entonces, claro, metilmercurio, liposoluble, tenemos el problema. Grandes pescados, tiburones, atún salvaje, etcétera, etcétera. Y bueno, especialmente arco mediterráneo y Murcia, bueno, pues ya lo hemos comentado antes. El atún, latas que te recomiendan, y uno dice, bueno, no, yo no tomo, pero claro, si te pones a desmenuzar un poco la gran gastronomía murciana, pues marinera, lleva atún. Todo lleva atún. Empanadilla, es decir, estamos rodeados de atún, que es muy bueno. Sí. No hay que quitar el atún de nuestra dieta, no ese es el consejo, pero hay que tomarlo. Medir la cantidad. Claro, hay que cambiar con otros pescados más pequeños, pero vamos, es bueno tomar atún, pero no hay que solo tomar atún. Que los pescados más pequeños, vamos a decir, que no es que estén libres de ese metal pesado, pero claro, tienen menos vida y acumula menos. Claro, porque aquí lo que ocurre es que una vez que se transforma, el pez pequeño come el zooplancton, por ejemplo. Sí. El pez mediano se come al pez pequeño que se ha comido al fitoplancton. Todo lleva mercurio, pero cuanto... Se va acumulando. Claro, se va bioacumulando y se va biomagnificando. Como se elimina más lento de lo que se absorbe, se acumula en el organismo. Cuanto mayor es el organismo, tiene todo lo que tiene él más todo lo que tenían todos los anteriores. Entonces, en la cadena trófica, el tiburón y luego ya el hombre es el que tiene mayores niveles. Eso se llama biomagnificación y eso es muy peligroso para el mercurio, porque ya llegamos a tener niveles. Claro, uno dice, no, yo tiburón yo no tomo. Feria de Sevilla, ¿cómo se llama? El cazón en adobo. El cazón en adobo, sí, ahí está. Es eso. Entonces, cazón en adobo, el atún. Luego, si te vas a un japonés y ya te lo tomas salvaje, empiezas a tener el emperador. También. Entonces, claro, sobre todo determinados sectores poblacionales, niños y embarazadas, muy controlado el consumo de atún. Y rápido, si por encima cosméticos, ¿hay algo que evitemos rápidamente? Cosméticos. Yo es lo que menos me preocupa de todo esto. Vale. Porque cosméticos, bueno, te pones y tal, y es cierto que algunos se ha hablado del aluminio, algunos tienen metales pesados, pero tienen una legislación bastante férrea. A todo esto he de decir, para tranquilizar a la gente, que vivimos en la zona más segura del mundo. Europa tiene la legislación más restrictiva, tanto a nivel de seguridad alimentaria como también a nivel de productos cosméticos y productos químicos, el llamado REACH. Entonces, estamos en el sitio más seguro, más que Estados Unidos, somos más exigentes. Y luego pongo un ejemplo. Al hilo de eso, en tema cosméticos, en general, siendo productos de calidad, y aquí sin ir en contra de ningún sector comercial, pero lo que conocemos como chino, que no todos tienen que ser iguales, pero ese comercio que es extremadamente barato en comparación con otros y demás, eso es tan barato porque no se salta esta reglamentación europea, ¿vale? Hay que mirar bien que tenga el CE y ver si ese es... Entonces, este tipo de comercios tan baratos
yo tendría mucho cuidado en todo lo que es cosméticos, todo lo que es utensilios de cocina y juguetes para niños, porque ahí probablemente se infrinjan los niveles de bisfenol A, talatos, metales, pero lo que sigue los controles europeos podemos estar muy seguros y también decir que por piel es la barrera más eficiente que tenemos. Es difícil que un tóxico atraviese la piel, salvo que si lo aplicas bien. Si te lo aplicas en una herida, ya pasa a ser una mucosa y se absorbe rápido, pero en piel intacta y demás, si es un producto de calidad, es difícil, poco ¿no? problema. Poco. Me surge también una pregunta que va al hilo de esto. En la agricultura, toda esa controversia que hay con esos productos agrícolas que vienen de países que no tienen una legislación tan dura como a lo mejor la europea, y bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Lo típico que vas a la frutería y hay producto que viene de Marruecos y el mismo frutero, que a mí me ha pasado, te dice que no te lo compres porque entiendo que tendrá niveles de pesticidas pues mucho más que un producto de la huerta murciana, por ejemplo. Sí, claro. Ahora lo que está pasando es que es más barato producir allí tienen una legislación menos restrictiva y al final, al restringir tanto los productos químicos, es muy difícil cultivar porque hay plagas, entonces es menos rentable. Claro. Entonces, pues a veces no interesa y demás. Entonces, bueno, en teoría, los controles que tenemos en aduanas y demás controlan muy mucho estos productos y en teoría tenemos que decir que estamos protegidos. Es cierto que en estos productos que vienen de fuera es donde más se están encontrando alertas, pero esas alertas salen porque existe un control. Claro. Entonces, bueno, yo tranquilizaría en el sentido de que hay muchos profesionales en la aduana, cada vez que viene una partida, bueno, no es por hablar en concreto de ningún país, pero Marruecos, Túnez, bueno, países donde es más barato producir y demás, siempre se toma un muestreo aleatorio que sea representativo y se hacen controles y demás. Y cuando salen esas alertas, que esos controles funcionan. Pero es cierto que normalmente los problemas suelen venir más de ahí, entre otras cosas porque es que aquí ya tampoco se produce tanto, es bastante más caro producirlo. Claro, al final es que en ese sentido es más difícil. Sí que es cierto que podríamos recomendar el comprar productos ecológicos o tampoco... Claro, ¿realmente hay tanta diferencia? ¿No? Porque claro, de precio sí. Sí, el precio sí que es bastante. A ver, este jardín es complicado porque sí que es cierto que, claro, ahora como nos bombardea con tanta información y todo el mundo piensa que vamos a morir de forma instantánea. A veces que hemos hablado tú y yo de... Bueno, sí, nosotros, claro, pero prácticamente directamente te sale ya la idea de pues no podemos comer y ya está. Pero... No, que va. Ya os digo, estamos, mira, para centrarnos y luego hablamos de lo ecológico. La cantidad que con la tecnología actual científica, que es enorme, o sea, detectamos partes por trillón, que es un nanogramo en 1 kilo, es prácticamente la mínima expresión de materia. La cantidad que la ciencia no es capaz de ver que detecte nada, esa sustancia en un organismo vivo, rata, ratón, con todo tipo de organismos que se utiliza, esa cantidad que no provoca nada, para que pueda ser usada en tecnología alimentaria, se divide esa dosis entre 10, porque se ha ensayado en un animal y no en un hombre. Claro. También os digo, la rata, el metabolismo de una rata y el metabolismo del hombre son prácticamente idénticos. Pero bueno, a pesar de eso se divide entre 10. Pero además, como imaginad que aquí estamos 10 personas, ¿no? 8 actúan de una manera más o menos esperada a una sustancia, pero hay uno que es muy resistente. El tío le pones eso, no le provoca nada, le pones el doble y con el triple empieza ya a tener algo. Y hay otro que es muy sensible, que con menos de lo normal ya le afecta. Nosotros tenemos que proteger al más sensible. Claro. Es una curva de Gauss. Sí. Entonces, se vuelve a dividir entre 10 para proteger al más sensible. Resumen, la sustancia que no provoca nada medible por la tecnología actual se divide entre 100 para que pueda estar en un alimento. Ese es el grado de seguridad que tenemos. Es enorme. Brutal. Sí. Enorme. ¿Vale? Para proteger al hombre que no es un animal y lo has ensayado en animales y para proteger al más sensible dentro de los hombres. Dicho lo cual, temas ecológicos. Yo distinguiría, hay cosas que sí que puede merecer la pena ecológico. Por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto con el problema que ha habido de las mieles, que muchas son de otra zona, que pierden calidad, ya no son del todo miel. Sí, bueno, pues los plaguicidas, al final está recolectando las abejas polen y los plaguicidas
según cada vez son menos tóxicos, pero todos tienen algo, suelen ser liposolubles, pues yo a lo mejor una miel ecológica sí que invertiría el dinero. En otras muchísimas cosas creo que no es necesario. Pero bueno, creo que cumple una función en que la gente, si lo tiene, se siente... Está claro que tiene un cultivo en el que te garantizan, pero es un cultivo mucho menos rentable porque las plagas le afectan más. No, está claro. Y entonces, claro, tú tienes que pagar eso. El que sea más caro no quiere decir que sea más seguro. Es que no han utilizado plaguicidas. Si tú utilizas un plaguicida y tú respetas su plazo de espera, en el cual desaparece, y más plaguicidas utilizados en este país, tenemos una radiación solar, que es que un plaguicida en Noruega tienes que esperar 30 días a que se vaya el órgano fosforado. Aquí en un día está liquidado con esta radiación ultravioleta. Entonces, respetando los plazos, no quedan restos de ningún plaguicida. Es más, y si quedasen, uno de los consejos que hoy vamos a dar, antes que me lo preguntéis, Venga, vale. hemos hablado de animales, quitar grasa y demás, vegetales, lavar. Con vinagre o cosas así. ¿no? El vinagre puede estar bien porque es pH expandido ácido, eso, sí. pero lo que voy a decir escandaliza a mucha gente, pero Lejía. es muy sencillo. La lejía es para tema bacteriano. Vale. Pero eso se sale un poco de mi disciplina. Sí. Para tema químico, residuos químicos, jabón. Pero te estoy diciendo que incluso el que tenemos de los platos, no decir marca, tú coges un poco... Ese verde que está ahí. Le pasas bien a la fruta o a la verdura y es como las manos es jabón, pero tú te enjuagas y no queda ni rastro. Sí. Todo lo que es liposoluble, el jabón Ahí lo se va, arrastra. claro, al final es un antigrasa. Y el 98% de los plaguicidas son liposolubles. Entonces, vosotros sabéis que para la fruta es una pena tener que rechazar esa piel por la cantidad de fibra que tiene. Una gotita de tal, jabón, tú frotas mecánicamente, ya lo estás quitando, el jabón coge todo lo liposoluble y eso lo tienes limpio de pelo y paja. Oye, Y no necesita ser ecológico. Entonces, creo que con está eso bien, está bien. Sí. uno coge una Creo que un gran seguridad. Es un consejo muy bueno. Bueno, y cambiamos un poquito de tercio. Al final la gente habla mucho de relacionar tóxicos con enfermedades de manera directa. Al final lanzan muchos mensajes que quizá puedan chocar mucho a ciertos sectores de la población y que, bueno, a mí alguna vez me choca. No es que el microplástico muy relacionado con que puedas tener cáncer, hay alguna enfermedad que se pueda relacionar de alguna manera así más directa, o que digas tú, bueno, mira, esto puede ser preocupante o especial atención en esta relación o con este tipo de tóxicos o sustancias que diga, pues, Sí, tengamos en cuenta. Todas tienen algo. El problema que tenemos hoy día, porque claro, antes la toxicología, y no hace tanto, eran episodios de intoxicación aguda que veíamos en las noticias. Intoxicados por tomar metanol, hacían un casero y tal. Matanzas y cogían, un montón de... Pues claro, todo eso hoy está tan... Si tú sigues las vías normales, que tú vas a un comercio y compras algo, los controles de calidad que ha pasado minimizan casi, ya no hay accidentes de este tipo. Es más, imprudencias o gentuza, perdóname la expresión, que sobre todo están pasando en otros países, pues que te adulteran una bebida y te meten metanol y cosas así, ¿no? Pero está claro. En el círculo normal es rarísimo que haya algo que te pueda contaminar. Al final el problema es que, bueno, con la esperanza de vida que tenemos todo suma. Entonces, todo lo que tú puedas ir evitando, claro, cada vez estamos poniendo la lupa hacia cosas con efectos más sutiles. O sea, antes estábamos en el plomo intoxica, el mercurio, el PCB y tal. Ahora ya estamos talatos, bisfenoles, muchos derivan de plásticos y demás, son dosis muy pequeñas, entonces actúan como hormonas, eso crea un desbalance, se está viendo que está relacionado con que la menarquia cada vez es anterior, las chicas tienen antes la regla, entonces se está viendo que es por eso. Entonces, bueno, al final son disruptores endocrinos, efectos sutiles, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un cóctel. El gran desafío de la toxicología es que cuando yo hablo de uno en uno, es fácil afrontarlo, pero aquí hay una mezcla. Y es muy difícil evaluar las sinergias de todo eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Principio de máxima precaución. Claro. Lo que hemos hablado del agua, lo que hemos hablado de la grasa, lo que hemos hablado de ir minimizando. Plásticos. Entonces, en general es cierto que dice, venga, tienes un consejo. En general, por lo que parece, los plásticos hay que disminuir muchísimo su uso en cocina. Desde los materiales, ¿no?, que utilizas, incluso, claro. Porque al final hay muchos materiales de rasera, ¿no? Cosas de plástico, eso. En general, sí, incluso con las sartenes, el teflón, ha habido mucha polémica. Bueno, pues ahí el teflón, claro, cumple una función, pero antiadherente, cuando ya
se ha desgastado Se mucho, deteriora, cambia. claro. Hay otros materiales más caros, titanio, no sé qué, pero no hace falta, es un teflón bien utilizado. Es como la botella de agua, no puedes tener el coche a 40 grados y seguir rellenando eso. Es que es aplicar un poco la lógica, ¿no? Entonces, una sartén de teflón nueva y tal, no hay problema. Se empieza a desgastar, cámbiala. O sea, no hay que ahorrar en utensilios de cocina y vuelvo a lo de los comercios con precios extremadamente baratos, determinadas ventas de internet, la que tú no tengas todo lo que tiene que ver con la alimentación. Yo creo que tendremos que ser muy estrictos y meto aquí juguetes de niños. Los que estamos criando hay que ser extremadamente vigilante porque el bisfenola en un niño, el plomo o el mercurio en un niño a dosis 10 veces menores a las que nosotros nos pueden hacer algo, a ellos les afecta. Entonces deben de estar protegidos. Hay una cosa que os debía, que era el tema atmosférico, no hemos hablado. Lo he dejado lo has dicho. pendiente Habías hablado de 3, ¿no? Viene un poco a colación. Tenemos dos problemas, exterior e interior. El aire exterior es el que todos conocemos, las ciudades cada vez están peor, incluso parece que los planes de movilidad están aumentando los niveles de contaminación porque hay más atasco y demás. Hay que estar bastante pendiente de las aplicaciones. Las tenemos, habla de la calidad del aire. Entonces yo me haría... Te informan constantemente de cómo se encuentra el aire. Aquí me estamos hablando de vinculación, alimentación, tal, pues en algunos no está muy claro. En tema de contaminación atmosférica está muy claro. O sea, hay una relación directa entre los niveles de contaminación y el aumento de enfermedades cardíacas, ictus, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tomárselo en serio. Murcia era una isla y ya no lo es, desde hace unos 5 años. Y cada vez más a menudo. Y otras ciudades, yo cuando estuve en Madrid y demás, aquellos ya llevan tiempo. Allí sí te informan bien, de hecho, el que lo hemos hablado alguna vez, el hecho de salir a correr en medio de la ciudad. Yo corría con una mascarilla especial con filtros y demás. Entonces, esto ya depende de cada uno. Aquí no podemos esperar a que los gobiernos tomen medidas o a que asuman que de verdad esto es un problema. Entonces, recomiendo mirar esas aplicaciones. Y en caso de que el aire esté mal. Y en el caso del que esté mal, disminuir las actividades. Entonces, me refiero, si haces actividad física al aire libre con una calidad que no sea adecuada, pues estás aumentando una frecuencia respiratoria, estás metiendo eso. Entonces, métete a un sitio de interior. Hay gimnasios muy buenos por Murcia, hay por ejemplo, centros de entrenamiento magníficos. Entonces tú ahí tienes un ambiente controlado y te estás evitando eso. Muy importante los niños. Yo lo he visto en el colegio de mis hijos, les ha bloqueado una alerta, dice que Sanidad no se ha hecho nada, yo doy orden de que mi hijo ese día no salga al patio y no haga deporte, porque no está, bajo mi punto de vista, suficientemente institucionalizado el tema. Yo digo que no quiero que mi hijo haga... Es verdad que tú lo escuchas y me ha pasado, ¿no? Que veo la alerta de... Sí, no tenemos... Al no ser visible es como siempre hace... No vemos el problema real. No tenemos esa concienciación, creo yo. Te lo iba a preguntar porque ¿cómo lo ves tú a nivel de concienciación de la población? Yo creo que no estamos concienciados, pero también porque no interesa que estemos del todo concienciados, porque hay gente que tiene que asumir responsabilidades. Entonces, yo no voy a esperar a que las asuman. Entonces ya os digo, hay herramientas muy buenas y aquí en Murcia con el tema de la inversión térmica, la quema de rastrojos, el propio plan de movilidad se ha visto comentado los niveles de contaminación, la actividad industrial, sea cual sea la razón, nosotros tenemos herramientas y es ver lo que hay y según eso, sobre todo niños y personas con cierta edad, son los más sensibles. Y nosotros, que podemos elegir hacer una actividad física un día u otro, más aeróbica, más anaeróbica, en espacio cerrado, en espacio abierto, pues lo vas adaptando. Espacios cerrados tienen su problema. Hay una contaminación de aire de interiores. Entonces es elegir, oye, ventilar si afuera no está muy mal. Entre el polvo sahariano, los niveles tal, había días de invierno que era peor ventilar. Pues esperas y cuando baje el pico de contaminación, una vez que la gente se ha desplazado al centro de trabajo, puedes ventilar. O sea, que es adaptar tus sesos a lo que hay. Sí, estar un poquito más atento y ser consciente realmente de que es un problema real. Y si tienes que salir y tienes EPOP o eres un niño tal, pues tu mascarilla. Ten en cuenta que los niños, la altura a la que están del suelo es 1 metro. Es donde tienes todos esos metales y demás. Están más expuestos. Calles, ¿qué te diría yo? Tipo Gran Vía o Avenida de la Constitución, estrechas, tráfico rodado y flanqueadas por grandes edificios, la contaminación se acumula. Es tremenda, ¿verdad? Entonces, elige una paralela donde está más abierto. Pequeñas cosas de estas. Y en aire de interiores, consejo práctico, un purificador. No tengo ninguna vinculación con ninguna empresa. Lo sabemos. Purificador, funciona muy bien. Y vamos, es tan fácil como si eres alérgico, tú empiezas en primavera la alergia, pones el purificador y fijaos lo que es el tamaño de un polen, y dejas de estornudar. O
O sea, filtran, tienen filtros de estos y filtran genial. Y filtran metales, filtran todo tipo de partículas. Entonces, para aire de interiores, el aire de interiores, la contaminación que tiene es, bueno, pues de todo. Los materiales, ¿no? Material, Sofás, las pinturas, maderas, claro. tele, tal, perfluorados, Sí. de retardantes de llama. Van poco a poco, entonces si tú no ventilas, se va acumulando, se va viciando, Claro. ¿no? De determinadas sustancias químicas. Todas los purificadores de aire. Tienes que elegir un Sí, tamaño hacer un- adecuado para la estancia que tienes. Bueno, pues estás la mayoría del tiempo en el salón, pues uno que sea con la potencia de lo que mide a tu Necesaria, salón, claro. purifica el aire y adelante. Que luego te vas al dormitorio, pues te tienes que comprar otro. Lo transportas. Lleva tu rueda, son pequeñitos, lo llevas y lo pones, y eso garantiza mucho. Entonces, con ese equilibrio interior-exterior, creo que prevenimos Bueno, mucho. bastantes consejos, ¿no? No, Evitar yo plásticos creo en que- mayor, en mayor medida. No, tenemos la alimentación, tenemos el aire. Pues sí, yo creo que aquí en Murcia, que estamos en una zona agrícola de exposición constantemente a esos pesticidas, bueno, podríamos decir que tenemos que preocuparnos. A nivel de interior de ciudad, no sé tanto, pero sí en poblaciones más rurales donde tenemos esa exposición quizá más directa. Pues mira, hemos hecho estudios con esto en gente en zonas rurales y tal, y no encontramos niveles especialmente altos. Eso mejora Vale. muchísimo. Se utilizan ya ni siquiera organofosforados, que son mucho menos peligrosos que los organoclorados, ya están con carbamatos y son ya os digo, con esta actividad lumínica y como consecuencia actividad bacteriana y demás, respetando los plazos de espera, desaparecen. Y luego lo que os digo, ante la duda, en casa yo recomiendo toda verdura y toda fruta, el lavadito frotando mecánico con un poquito de jabón, y con eso te quitas el mal Guardar menor todo del eso. Yo que no. pensaba hacer la compra a partir de ahora ecológico todo, macho, me has ahorrado muchísimo dinero, Miguel. Sí, otra cosa No, que hace yo- poco hubo un estudio, era así, las ensaladas estas ya preparadas, Vale. que te viene ya, que Sí, tú sí. lo abres, Abres lo y echas y ya vuelcas. está. También hay que lavarla. Se han encontrado ya no tanto de tóxicos, sino creo que era el tema de la tripanomosis o de una enfermedad parasitaria. Hicieron y había como un 10% que tenían de esto, y eso que lo someten a un tratamiento térmico y demás, pero las esporas resistían. Entonces nada, Bueno, por precaución, pues. ese lavado que os digo, incluso en las que ya viene preparada, no solo en la que compremos fresca. Y con eso yo creo que lo ecológico, que está bien lo ecológico, Sí. pero vamos, A tienes veces que... también el sabor cambia en esos productos. No Pues sé, un poquito- yo no he sido gran consumidor de lo ecológico, o sea que tampoco, sí que es cierto que no. Sí que a lo mejor lo ves como te viene en ese formato más rústico, que viene con esa tierra añadida, que lo hemos cogido directamente de la huerta. No sé, creo que hay un marketing muy bien hecho Sí. detrás de ese producto, porque ahora se tiende a preferir lo de antes, la tradicional, que lo que decías tú antes, es que lo tradicional antes pues había problemas que hoy en día están totalmente subsanados y que no se pueden Claro, obviar. es que por desgracia en la vida todo es una gama de grises, porque decimos, Claro. lo tradicional es mejor o no, porque os digo, no se tenía el nivel de protección que hay actualmente. Claro. La gente cuando quiere una manzana la quiere verde, brillante, eso es a base de sustancias Sí, claro, químicas. claro. Si no, bueno, de hecho, no sé, que las patatas, por ejemplo, que todos conocemos, las patatas de manera primigenia, sin hacerle selección, creo que son rojas. Sí, no son así. Y tal, y es algo como muy poco apetecible. Sí, sí. Entonces, si tomásemos la fruta típica tal zanahoria, cual, ¿no? Que se O el tal cual plátano sale, también. claro, tamaño tal, un montón de irregularidades tal, pero Sí. no lo creemos, pero claro, eso lleva un coste. Entonces, bueno, ni lo ecológico y natural es... Los extremos al final. Claro, no está relacionado con salud directamente, ni lo antiguo es siempre mejor. Hay cosas que sí y hay otras cosas que en absoluto. Estamos a un nivel de protección, de salud, no hay más que ver. ¿Cuántas intoxicaciones alimentarias la última semana habéis visto que hayan ocurrido en Europa? Nah, claro, no hay totalmente alertas, no hay, está todo muy controlado. Lo que pasa es que estas cosas, ya queremos la excelencia, ¿no? Pues bueno, Sí. estos Cada vez se consejos. sabe más, cada vez se puede indagar, como tú dices, desde un aspecto mucho más pequeñito, entonces pues al final... Y tengo un regalo para vosotros, y es que ahora mismo no tengo la dirección, pero hay una herramienta que os la puedo facilitar por si queréis hablar con los oyentes, donde tú metes diaria o semanalmente lo que comes, Sí. y entonces te dice el riesgo de contaminante que puedes tener. Magnífico. Porque como se saben niveles pues sí, medios de contaminantes, y haciendo la prueba tú pones atún todos los días, y entonces te dice que sobrepasas la ingesta admisible de mercurio. Si pones champiñones todos los días, pasas la de cadmio.
porque el champiñón tiene cadmio. ¿Qué pasa? Que es raro que alguien esté todo el día tomando champiñones. Lo tomas una vez a la semana y no tiene... O sea, al final, el consejo en alimentación es dieta equilibrada y balanceada. Cuando tú tomas solo de una cosa, estás forzando hacia que haya uno de los contaminantes que se acumula ahí, exceso, claro, al que estés exponiéndote. Si tú lo vas variando, atún, champiñones, no sé qué, es muy raro que llegues a uno de los niveles, salvo que esté contaminado por algo, ¿no? Y esa herramienta está muy bien. Antes, Pondremos el enlace debajo antes debajo del vídeo. era Rich Food, pero ahora la han hecho de pago, pero hay otra en la que ya os digo, está muy bien porque dice, a ver qué he comido esta semana, lo vas metiendo por curiosidad. y entonces te dice posible riesgo que puedas tener de algo. Y en general, con una dieta equilibrada estás todo por debajo, porque hoy día los niveles están súper controlados. Genial. Miguel, los productos de limpieza, ¿cómo los ves tú? Desde lo que tenemos en el baño como un jabón convencional hasta lo que utilizamos para fregar el suelo, para lavar los platos. ¿Crees que habría que poner el foco en algo en concreto o decir, oye, pues mira, por este... cuidado con su manipulación es suficiente? Claro. Sí, bueno, en general lo que es muy importante es leer las instrucciones de uso, que mucha gente no lo hace. Entonces, hay uno muy peligroso que es el salfumán. El salfumán, para la gente que, el que se dedique a la limpieza en casa, mucho peligro, ha causado muchas intoxicaciones, porque no sabes del peligro que conlleva, te pones a limpiar, te acercas, inhalación lo inhalas y cuando te quieres dar cuenta es demasiado tarde. No puedes reaccionar. Entonces, mucho cuidado con el salfumán. La lejía es una base muy fuerte, cuidado con la lejía, hay que diluirla, hay que hacer lo que dicen las instrucciones. Que casi nadie las lee. Que casi nadie lee. Entonces, por protegerse las manos, tal. Y luego lo que sí yo llamaría especialmente la atención es los niños. Los que tengan niños, ¿dónde almacenamos eso? Ponerlo a una altura determinada, ponen colores vivos y esos colores vivos nos protegen a nosotros. Rojo, verde, eso es tóxico. No es bueno, sí. Pero a un niño el rojo y el verde le atrae. Le llama la atención, claro. Pero hay una gran disyuntiva entre poner colores vivos protege, por ejemplo, el anticongelante que es azul y demás, da un montón de problemas en niños porque es que el color es como súper atractivo para ellos. Nosotros vemos que es algo químico, pero un niño ese azul, ese rosa le atrae. Entonces, todas estas sustancias alejadas de los niños a una altura, incluso si puede estar medio bajo llave o con pestillo, es lo ideal. Sí, bueno, eso siempre se ha dicho que es algo... Y que todo el mundo tenga el teléfono apuntado del Instituto Nacional de Toxicología ante cualquier problema con esto, llamada rápida, porque claro, no puedes dar un consejo. En uno leche, en otros poner agua, en otros el agua no. No, entiendo. Según su carácter ácido básico, pero en general, instrucciones y tomárselo en serio. Son ácidos, son bases, son sustancias peligrosas que tienes que seguir muy bien las instrucciones. Sí, creo recordar que no hace mucho pasó eso que tú has dicho con el salfumán, una mujer que estaba limpiando, inhaló y... Lo he nombrado porque viendo las estadísticas nacionales, el rey de los problemas domésticos es el salfumán, es el más peligroso con diferencia. Igual que en medicamentos, el rey es el paracetamol. Muchísimo cuidado para la gente. Es lo mismo. Un medicamento muy común en todas las casas y que quizá todo el mundo nos hemos automedicado con... Peligrosísimo. Quizá no, es la sustancia que más farmacológica más muertes produce en este país, paracetamol. Muy peligroso. Sí, yo lo escuché hace tiempo. A la mínima problema hepático que tenga, a la mínima mezcla con alcohol que tengas o con otra sustancia que esté colapsando unas enzimas que hay en el hígado, el paracetamol no se metaboliza, te tomas una segunda dosis porque te dice cada 6 horas y ya entras en riesgo tóxico. El paracetamol, la dosis efectiva como medicamento y la dosis como tóxico es muy parecida. El margen de seguridad es muy estrecho. Entonces es peligroso el paracetamol. Entonces es muy útil, pero es el problema de la automedicación. Bajo prescripción médica siempre. Claro, y si no, las instrucciones exactamente lo que te diga. Dice con alimento, te dice cada 6 horas, es cada 6. No, se me ha olvidado, me tomo 2. Nunca. No. Está todo pensado para que lo hagas en ese tiempo. Entonces, saltarse las normas ahí estás poniendo en riesgo incluso tu vida. Entonces, productos de limpieza, medicamentos, todo lo que vayamos a tomar, luego no tiene poca salida, entonces hay que hacerlo de manera escrupulosa. Bueno, entonces hemos hablado que al final, en cuanto a la legislación, está todo muy bien. La industria, más o menos controlada, ¿no? Imagino que todas fábricas, empresas y todo eso tienen eso muy, muy, muy controlado, ¿no? Bajo estrictos controles. Sí. Creo que es un poco más de educación social, ¿no? El problema, el decir, el tener conocimiento, como hablaba Tony antes, el tener la información, y ahora que es tan fácil llegar a mucho conocimiento, también
te lleva a confundir mucho, ¿no? Tienes que tener claro la información, saber de dónde viene, a qué realmente le haces caso, ¿no? Porque es que nos llega mucho, un bombardeo muchos mensajes. Tú estás ahí, alarmistas. En tu campo profesional estás en contacto con eso, sabes la fiabilidad. Nosotros quizá no tanto. A veces te crees cosas o lees cosas que piensas que están bien y luego resulta que no están bien. Claro, al final hay dos corrientes. Europa, digamos, ha triunfado en esto por esta política que se llama REACH, y es que obliga a la empresa a que ella misma demuestre que no es peligroso cualquier producto químico. Cualquiera que supere X toneladas, tienen que hacerlo la empresa. Claro, la administración se ha quitado un gran problema. Es decir, yo no puedo todos los miles de sustancias químicas anuales. Entonces, muy fácil, lo tiene que hacer la empresa. La empresa quiere el mercado europeo, vale, demuéstramelo con tus informes y tal. Entonces, hay un comité científico, le mandan los informes y cuando ven que han hecho todo tipo de pruebas y demuestran que eso es seguro, entonces ha sido el gran invento, ha sido el REACH, que se llama en Europa. Entonces, por ese lado, por eso os puedo garantizar que estamos muy bien en Europa con respecto a nivel mundial, ¿no? En seguridad química en general y alimentaria en particular. ¿El problema de dónde viene? Claro, viene una concienciación personal. Entonces la gente necesita información. Hay dos formas de darle información. Que te pongas un poco talibán con esto y que digas, no, hay que proteger a la gente y tenemos un riesgo químico. Y entonces, claro, el lenguaje científico es científico, es sujeto, verbo y predicado, no permite licencias. Entonces yo en un estudio científico digo, el 30% muere por esto. En un lenguaje coloquial, para mí hablar de muertes es una herramienta. La herramienta de toxicología para ser algo tóxico es dosis letal 50, que es la dosis que mata a la mitad de la población. La dosis letal 50 del plomo es 5 partes por millón. 5 partes por millón mata a la mitad. Claro, para mí eso es... A mí me impacta eso, sí. Es mi lenguaje, pero claro, a la gente eso le impacta. Entonces, tú no puedes hablar en esos términos para divulgar, porque entonces lo que estás creando es miedo, y el miedo no es bueno. El miedo se utiliza para otras cosas. Entonces, claro, si tú hablas en esos términos, al final la gente se vuelve loca. Y su conclusión es, no puedo tomar de nada. No es cierto, no es cierto. Tienes una gran corresponsabilidad. No solo es de los gobiernos y demás, sino tu responsabilidad es en lo que hemos dicho. Tienes que estar informado. Tienes que mirar las herramientas que existen de contaminación y tomar tus decisiones. Utilizar la mascarilla, no salir a actividad física en épocas tal. Estas pequeñas recomendaciones que hemos hablado. Entonces, estamos más seguros que nunca. Lo que pasa es que tenemos una gran disponibilidad de todo. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es una dieta equilibrada. Yo, respetando todas las opciones alimentarias que hay, creo que no hay nada como una dieta variada de todo tipo de productos vegetales, de origen animal y demás. Y tomando de todo, tú puedes hacer tus cosas. Bueno, pues me la tomo semidesnatada, pero luego complemento con salmón. Entonces, bueno, al final es estar informado y huir de talibanes que dicen que todo es contaminación porque quieren vender su libro. Y el que dice que todo es seguro tampoco es cierto. Como siempre es un término medio. Sí. Pero podemos estar tranquilos. Es seguir un poco... Bueno, al final las abuelas tenían la razón. Sí. Es decir, tienes que comer de todo de manera equilibrada y no focalizarte en un solo tipo de alimento. Y nutricionalmente vosotros lo sabéis. No, totalmente, que la dieta variada, la dieta mediterránea por excelencia, La mejor que hay. podríamos decir que es la mejor. Fue catalogada como la mejor, luego salieron tantas vertientes y tantas, podríamos decir, modas, que si ahora vamos a comer solo carne, que si ahora ya no comemos productos animales. En fin, hablamos en términos de salud y la mejor es la dieta mediterránea, sin lugar a dudas. Y así lo dice la ciencia. Bueno, pues bastantes consejos, ¿no? Que son bastante útiles del día a día. Entonces, me voy con otra pregunta que sale un poquito del camino, ¿no? Como perito también que has ejercicio, ¿no? O no sé si actualmente lo haces. Sí, al final estás especializado en algo y cuando hay algún problema te pueden llamar. Claro, en caso de delitos contra la salud pública, ¿qué es lo que te hizo a ti abrir los ojos un poquito? Bueno, he tenido varios casos, pero hablando un poco de alimentos y demás, hay uno muy curioso para que veáis que teniendo controles muy férreos, a veces hay cosas que se pueden escapar. Y una vez me llegó un jamón de una marca muy buena, estoy hablando de Pata Negra, de bellota. Entonces me llega el jamón, yo lo vi magnífico cuando me llegó. Entonces contactan conmigo y son dos empresas que se están denunciando entre sí, porque si eso llega a salir a comercio, hubiese hundido a la empresa.
¿Qué pasaba? Pues que en la parte, digamos, cóncava del jamón, la parte de dentro, levantabas un poquito, el jamón estaba perfecto, levantabas ahí y había como una pequeña madriguera y un ratón dentro muerto, un ratoncito. Entonces, ambas empresas se denunciaban porque una decía que era la que la había producido y otra decía que era la que la había curado. Sí. El tema es que el programa de derratización de la empresa, pues le meten es un rodenticida, suelen ser anticoagulantes, pues el ratoncito encontró, eso estaba seco, hizo ahí su madriguera, tenía ahí su tal y los iba alimentando. Claro, les alimentaba del rodenticida. Y entonces mueren por déficit de coagulación. Al final se van poniendo muy débiles hasta que mueren. Entonces, claro, tú imagínate una empresa, un jamón de esta calidad, que tú vayas a tu casa y encuentres eso. O sea, la has hundido prestigio de por vida. A la basura. Entonces, claro, se denunciaban ambas. Entonces, mi labor era ver cuánto tiempo llevaba muerto el animal. Al final es un tema forense. Sí, claro. Cuánto tiempo puede que se haya muerto ese ratón. Y por otro lado, tenía la baza de la toxicología. ¿Qué anticoagulante era? Para saber de qué empresa había estado comiendo. Es más complicado de lo que parece porque, claro, al final es un ratón, está en condición salina. Entonces, como un ratón que muere en un desierto, se momifica. Y eso cambia los tiempos. Es mucho más difícil saber cuánto tiempo hace que se ha muerto. Y bueno, al final, con ayuda de forenses y con el tema toxicológico, pues se supo cuál era la empresa donde había ocurrido eso y, por lo tanto, la indemnización que tenía que pagar a la otra era salvaje. Entonces, bueno, como algo curioso de tema alimentario, curioso. Estamos muy protegidos, pero hay caprichos del destino. Pero fijaos, no salió. Es decir, hay un control de calidad que revisan uno a uno cada jamón y esto se detectó y se paró. Fíjate, o sea, seguro que... Porque a ti te puede sonar el teléfono de repente y decir, oye, ha ocurrido esto, queremos que vengas a... Sí, al final es un poco esa labor, ¿no?, la que tú tienes. Sí, al final, claro, estás especializado en algo, entonces, bueno, pues en general por medio de la universidad o por el colegio profesional, cuando hay un problema, incluso un juez dice, necesito un perito. Entonces, veneno, pues en Murcia hay alguien que hace veneno. Yo tengo un servicio de diagnóstico toxicológico que me llegan clientes y me piden. El cliente puede ser la comunidad, un particular que su perro ha sido envenenado. Me han llegado temas de mordeduras de la risaca de serpientes venenosas, porque también es un tema que me gusta mucho. Entonces, pues más o menos al final recurren o llaman a la universidad a alguien de toxicología y te ponen en contacto. Entonces, bueno, hay cosas que controlas y otras, el ámbito es muy amplio. Entiendo. Pero sí sabes quién lo sabe, que a veces es más importante. Sí, claro. O sea, yo en toxicología vegetal no controlo tanto, es un mundo aparte bestial, pero sé quién conoce de eso. Entonces, pues, entre nosotros sabemos más o menos quién. Y ya una pregunta así un poco más personal. ¿Tú cambiarías algo a nivel de la empresa agroalimentaria o a nivel de normas o leyes políticas o alguna cosita así? A lo mejor es mojarse mucho. Pero no sé, mejorar las legislaciones, ya que nos ha dado consejos hacia la población en general de decir, bueno, tranquilidad, estamos bien cubiertos, pero podemos matizar que haya alguna variable que se pueda mejorar en el futuro para, oye, más seguridad de cara a la alimentación o hay ciertas cosas que hay empresas o organismos que se están lucrando quizá que se pueden hacer de otra manera. No sé, sí, es lo que dice el mojarnos un poquitín, pero en esa línea, un mensaje a los políticos, un mensaje a las empresas. Sí, no podemos dejar la seguridad alimentaria o la química en general en manos de la población, de que se haga una gestión, o sea, es una responsabilidad los que investigamos, es una responsabilidad divulgar lo que hacemos para ayudar a la sociedad. Nuestro fin es siempre ayudar en algo a la sociedad, pero no se debe de quedar ahí, tiene que haber un reflejo político. El reflejo político no se puede ver representado solo en una legislación, porque yo realmente creo que la legislación, hombre, el político al final el que tiene que legislar, pero bajo el paraguas del trabajo del científico, que es el que te dice puedo tomar hasta aquí y más no o menos no. Pero no es solo eso. Es decir, hay que invertir recursos en investigación, porque a veces, sobre todo en España, estamos perdóname la expresión, con palicos y cañicas. Entonces, de los países que con menos dinero más produce científicamente. Increíble. Entonces, yo creo que ahí sí que, aunque parezca un poco ventajista por mi parte, pero sí creo que ante determinados problemas no está habiendo una respuesta. Cada uno está tirando por su lado, pero no hay un apoyo contundente de la clase política hacia la ciencia. Estamos mendigando
que se aumente el presupuesto en I+D, que se auspicien organismos de investigación, no sé. Por poner un ejemplo cercano a lo mío, en la Antártida todavía está el Hespérides. No sé si tiene ya 30 o 40 años, está que se cae el pobrecito a trozos. Y no salen buques oceanográficos. Y aún así te quieres ir otra vez. Que vamos a decir que Miguel ha estado en la Antártida 2 veces con el Hespérides y entonces sabe bien de lo que habla en ese aspecto. Es un ejemplo de una infraestructura, un país que con muy poca inversión tiene una gran producción científica antártica, ¿no? Entonces, y todavía está con un barco que, no sé, es que no quiero equivocarme, son 30 o 40 años. Sí, pero, claro. Pero claro, que ves otros países y te da mucha envidia. Ves a Francia, ves a Alemania, unos oceanográficos nuevos, tienen un potencial. Y aquí, pues bueno, con la actualidad política que nos rodea, pues hay cosas que se podían dedicar más a unas cosas que a otras, ¿no? Entonces, sí es cierto que hace falta un apoyo a la ciencia para los nuevos retos que estáis diciendo. Sí. Microplásticos, perfluorados, bisfenoles, porque claro, es que esto da para mucho hablar, pero el microplástico es peligroso porque es micro y porque puede tal, pero es que el propio plástico, ese microplástico, tiene bisfenoles, tiene perfluorados, tiene talatos. Y en su superficie se le pegan, digamos, se absorben plomo, cadmio y otros plaguicidas. Es como un caballo de Troya. Ya no es el microplástico, es lo todo que... lo que engloba. Entonces, claro, sí, todo lo que lleva. ¿cómo cojo más bisfenol? ¿Por los plásticos en general, por los residuos que hay o por esos microplásticos? Está en la frontera, no sabemos medir. Necesitamos dinero, nuevas herramientas para... Y es un poco bueno. Creo que la clase política debería apostar un poco más por la ciencia. Creo que es la respuesta a todo esto. Muy bien, Miguel. Mirando un poquito al futuro, ¿crees que debería de haber mayor conciencia desde vías educativas? Pensando un poco en los más pequeños, no sé, nuestros hijos que ahora mismo tienen 2, 3, bueno, menos de 10 años, que tengan ese poder de la información para poder tener criterio y elegir o saber qué hacer cuando ellos sean adultos? Está claro. Lo que acabamos de hablar ahora mismo a nivel político es la solución a corto plazo. Digo corto o medio plazo, es decir, que hay que invertir en ciencia, invertir de tal. Pero la solución a largo plazo, y ya poniéndome así un poco trascendental, de la humanidad es la educación. O sea, la educación es lo que hace que esa nueva generación de verdad se mueva con otros valores, no tan mercantiles ni tan cortoplacistas, sino más a ver que planeta hay uno, que tenemos esto y que depende de lo que hagamos con él, tendremos un futuro mayor o menor, o mejor o peor. Y entonces creo que la herramienta fundamental es la educación. A largo plazo es la clave de nuestra supervivencia como especie. Estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Totalmente. Yo aquí estoy divagando de todo lo que me dice, que lo coste el llevo aquí montado cuando llega a casa. Bueno, yo creo que se ha quedado un poco claro todo. Sí, sobre el mensaje de día a día, que es lo que queríamos llegar un poquito. Cosas que realmente podamos hacer prácticas, en el día a día, ¿no? Que es lo que queremos llegar a hacer. Se puede hacer mucho. Yo creo que la gente lo que tiene es que informarse, buscar vías que sean fiables, fuentes fiables. Eso al final es a veces lo más difícil. Es lo más difícil, pero todo lo que tenga detrás una universidad o un centro de investigación, eso es fiable. El problema es traducirlo eso. Pero bueno, siempre hay divulgadores que basándose, pero siempre que busquemos, vale, pero eso en qué artículo está o eso de dónde viene. Buscar un poco que haya una fuente. Si la hay, eso nos da para... Todo el mundo tiene hoy un traductor, coge el artículo, lo traduce y en general lo que no entiendas puedes preguntar, pero yo creo que se puede. Requiere un trabajo, pero bueno, es como un hobby, que se puede cada uno ir tomando su camino. Pero en general se puede hacer muy mucho y, entre otras cosas, presionar a nuestra clase política para que nos proteja, porque es su obligación, nos tienen que proteger. Totalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que podemos hacer mucho desde nuestra posición, que estamos vinculados a la salud, proporcionar esa herramienta educativa, que la gente, bueno, sí, desde la fiabilidad, claro, pero que la gente vaya recibiendo esa información y la utilice en pro de su salud. Y al final no se puede saber de todo y, bueno, pues si nosotros estamos como más metidos en eso porque nos interesa más por nuestro ámbito laboral, pues sí podemos divulgarlo de alguna manera, ¿no? O llegar a esa persona en el día a día y que al final se haga un poquito bola y llega más gente. Claro. Pues yo creo que como consejo así final puede estar bien, ¿no? Lo que hemos dicho, si tienes alguno más que dirías tú, yo creo que con eso... Nos hemos pasado, como consejos vamos consejo bien, nos falta uno que ese ya sois vosotros, que es el deporte, o sea, todo esto... Claro. Todo esto, una buena nutrición, una buena tal, pero el seguro de vida... Sabemos cuáles son los pilares, claro, pero tener en cuenta pues que hay más herramientas o más factores, porque al final la salud es multifactorial y tenerlo todo en cuenta es importante. Y al
final la población que no solo se centre en la estética, el ejercicio físico, comer bien, pero comer bien sota, caballo y rey, pero bueno, que detrás de todo esto hay una profundidad tan inmensa que si somos conocedores un poquito de esa superficialidad, seguro que en nuestra vida podemos hacer cambios día a día que van a tener una repercusión muy positiva para ese envejecimiento saludable, que es lo que buscamos, ¿no? Transmitir y mejorar la calidad de vida, que como tú decías al principio, vamos a vivir más años, vivimos más años. Antes nos moríamos o no era tan importante el saber que había perfluorados en este artículo. No daba tiempo. Pues ahora que vamos a vivir muchos años, que vivamos con calidad, que eso es lo que se pretende. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. A vosotros y enhorabuena por esta iniciativa, que creo que es brillante. Gracias, nos vemos en la próxima. Cuando queráis.